Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Sintopía Radio, distancia cero. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Jaime Garzón, un abogado, activista y periodista que realizaba crítica mediante el humor sobre temas políticos, el narcotráfico. Fue asesinado a las 6 de la mañana por 2 sicarios el 13 de agosto de 1999. Ginette Bedoya, periodista y activista que fue víctima de secuestro, tortura y violación sexual por parte de paramilitares cuando realizaba un reportaje en la cárcel el 25 de mayo del 2000. Mauricio Lezama se encontraba en Arauquita realizando un casting cuando un par de motociclistas le dispararon. Fue así como el 9 de mayo el periodista y cineasta perdió su vida, al igual que su relato sobre Mayo, una enfermera militante de la Unión Patriótica que sobrevivió a un atentado en los años 80. María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana, fue amenazada de muerte mediante la red social Twitter por una cuenta anónima el 15 de julio del 2018. Guzmán Quintero Torres, periodista del diario Vallenato y jefe de redacción del Pilot, fue asesinado el 16 de septiembre de 1999 mientras se encontraba en una cafetería. Guzmán solía defender los nexos que había entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. Salud Hernández, periodista y columnista colombo-española, fue secuestrada por el grupo guerrillero del ELN el 21 de mayo de 2016 en la región del Catatumbo. Libardo Montenegro fue asesinado en Nariño el 11 de junio del 2019. Murió en razón de su labor como periodista en la emisora Samaniego Estéreo, en la que convocaba manifestaciones y el abandono de los acuerdos de paz en el territorio. Marta Luz López, gerente administrativa del Espectador en la ciudad de Medellín, fue asesinada el 10 de octubre de 1989. 2 hombres pertenecientes al cartel de Medellín le dispararon al salir de su casa. Esto se llevó a cabo por negarse a renunciar. Oscar García Calderón, cronista taurino del Espectador, fue secuestrado y encontrado sin vida con 3 impactos de bala el 22 de febrero de 1998 para que tenía el narcotráfico y las corridas de toros, ya que se creía que estaban lavando plata por medio de estas actividades. Francisco Castro Menco, locutor de Radio Majagual, fue baleado en su casa por paramilitares del Frente La Mojana el 8 de noviembre de 1997 cuando realizaba actividades comunitarias en defensa de los campesinos. Estas tan solo son 10 víctimas de la violencia que sufren los periodistas en el cumplimiento de su labor. ¿Cuántos más deben sufrir para que se cumpla la libertad de prensa y estos casos no queden en la impunidad? Hoy, en el nuevo podcast de Catarsis, Voces silenciadas, censura informativa. El 3 de mayo de 1993 se estableció como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una ocasión para recordarle al gobierno, los movimientos políticos y la sociedad civil que la acción de informar transparentemente construye garantías y justicia en el territorio. Esta fecha coincide con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la que un grupo de periodistas africanos asistieron a un seminario de la UNESCO y recopilaron los principios esenciales para el periodismo. Pero, ¿qué es la libertad de prensa? La libertad de prensa es la existencia de garantías en la que los ciudadanos pueden organizarse para la edición de medios de comunicación, en el que los contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. Además de esto, existe la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de expresión, según el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. No habrá censura. Por su parte, la libertad de información es el derecho a tener acceso a la información que tienen las entidades públicas. Pero, ¿es realmente necesario la existencia de una fecha conmemorativa para entender y promover una libertad de prensa en el país? Claro que sí, las cifras hablan por sí solas.
pues según la Fundación para la Libertad de Prensa, para el 2019 hubo un registro de 634 víctimas y 515 agresiones. Además, en lo que va del año 2020 se registran 165 víctimas y 119 agresiones. ¿Y qué opinan los expertos? Si las cifras de violencia contra la prensa han aumentado, ¿cuál es el futuro que le espera al periodismo cuando la autocensura y otros factores se convierten en estrategias de autoprotección? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Guzmán, sociólogo y estudioso de la cultura de profesión, pero vinculado hace más de 15 años al periodismo desde la comunicación alternativa con el periódico Desde Abajo. Yo creo que muchos comunicadores sociales, periodistas, antes han experimentado miedo en sus investigaciones y en las publicaciones. Creo yo que el tema está pues en la valentía de denunciar sin exponerse, obviamente. Creo que es una tensión. Si bien es cierto, es necesario manejar prácticas de autocuidado para los comunicadores sociales, en especial en el contexto nacional donde los índices son altísimos, pues nuestra razón de ser es la denuncia y el periodismo a contrapelo, que quiere develar lo que el poder quiere ocultar. Bogotá, este caso de agresión a la prensa se presentó en horas de la tarde ayer, aquí en los juzgados de Palo Quemado, cuando salían el fotógrafo de un reconocido medio de comunicación y también un periodista de Caracol Radio. Ellos fueron agredidos por uno de los familiares de los implicados, mucha atención, en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, que está en un entramado de corrupción y que se está investigando justamente en todo el territorio. Agresión a la prensa. Así calificaron los periodistas el trato de la policía que escoltaba el hotel donde estaba el candidato presidencial Gustavo Petro ayer en Cúcuta. Petro había citado a rueda de prensa tras los disturbios que sufrió su campaña en la capital del norte de Santander. 6 comunicadores resultaron lesionados. Estos hechos son los que Colombia no... Mientras cumplían su labor de informar como reporteros, les impidieron grabar la captura de un presunto ladrón. El reclamo en plena vía pública terminó en un enfrentamiento y desató minutos después una reprochable agresión de parte de varios policías contra el periodista y su camarógrafo. Y si hay 2 hechos en Colombia que hacen del ejercicio periodístico un riesgo, sin duda son el debate de la paz y también el tema de las elecciones. El año 2015 no ha sido la excepción. De hecho, 4 periodistas fueron asesinados y las amenazas se incrementaron, al punto que muchos de ellos tuvieron que salir de sus regiones y exiliarse en su... A la mañana 6 minutos y en las últimas horas una joven periodista recibió una fuerte agresión por parte del director de la revista Congreso, Gustavo Castro, cuando la comunicadora llegó al lugar a entregar una cuenta de cobro por sus honorarios. Los hechos quedaron registrados en video y fueron denunciados a través de las redes. El periodismo colombiano se ve diariamente enfrentado a situaciones de censura, muchas de estas ligadas a la protección de intereses privados. Los tipos de violaciones que escucharás a continuación se encuentran relacionados con la censura periodística. El primero es el ataque a la prensa, el cual implica ataques directos contra un reportero o un medio de comunicación que interfieren con el libre desarrollo de su labor periodística. En este están la agresión, la amenaza, la exclusión, el robo o eliminación del material periodístico y el secuestro. El segundo es el acoso judicial, el cual es el uso injustificado de herramientas jurídicas como las acciones de tutela o las denuncias por injuria y calumnia, con el fin de intimidar y silenciar a periodistas. El tercero es el acceso a la información. En este se evidencian restricciones injustificadas para acceder a información pública por parte de autoridades y otros sujetos obligados a otorgarla. Y el cuarto es la censura en Internet, una censura total o parcial de páginas web, artículos o información albergada en la red. Afecta a medios y administradores de contenidos. ¿Y los periodistas qué opinan? Una pregunta fundamental en esta investigación es si el periodismo colombiano garantiza la existencia de la libertad de prensa o promueve la autocensura. Escuchemos qué nos responde el periodista Pablo Arango. Hola, soy Pablo Arango Robledo, periodista y presentador de City Noticias del programa Arriba Bogotá. Mucho se ha hablado últimamente del tema de la censura en los medios de comunicación por la salida de Daniel Coronel de la revista Semana y por ciertos casos que se han presentado en Colombia. Quiero decirles que hay que partir de que los medios de comunicación grandes en Colombia pertenecen a empresas privadas y a grandes empresarios en el país. Sin embargo,
Los periodistas, cuando pertenecen a estos grupos de comunicación, a estos medios de comunicación, si tienen informes completos, con parte, contraparte, con las denuncias completas, no conozco que constantemente se estén dando casos de que no puedan publicar sus informes. Es decir, que haya una censura. Al contrario, se puede constantemente denunciar tanto al gobierno como a la oposición, etc. Hay polarización, por supuesto, en el país, pero el papel fundamental hoy en día de los comunicadores, de los periodistas, es independiente de estar o en medios privados o en medios independientes. Hay que tratar de hacer un periodismo con rigor y tratar de tener parte, contraparte, de adelantar buenos informes para que no sean tumbados por los directores de noticias, sino que podamos sacar a la luz pública las denuncias que tanto están necesitando las personas. Pero si existe el artículo 20 y de la mano el decreto 1599 del 2000, en el cual se creó el programa de protección de periodistas y comunicadores sociales en riesgo en razón de su oficio, ¿por qué el gobierno sigue pasando por alto los casos de censura y agresiones a la prensa? Como lo fueron los casos de Montenegro y Lezama, quienes aunque no eran periodistas oficialmente, sus muertes quedaron en la impunidad, ya que no se relacionó su contexto social y labor informativa como debería contemplarse según la Directiva 002 del 2007. Los artistas, al igual que los periodistas, informan y representan sus ideales a través de sus obras. Además, sufren agresiones a su derecho fundamental de libertad de expresión, como sucedió en el año pasado, con la censura del mural ¿Quién dio la orden?, realizado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Profesor Edwin, entonces, ¿cuál es la voz de aliento que usted puede extenderle a las nuevas generaciones de periodistas y artistas que siguen enfrentándose a fuertes censuras, como es el caso de Movice, con el mural ¿Quién dio la orden?, entre otros? Yo les hago un llamado a las generaciones de periodistas, pues para que lo que hagan, lo hagan porque les nace. Ahí hay un gran valor en el periodismo de investigación, la gente comprometida porque le nace. Fíjense que en el caso del mural que realizó Movice, de quien dio la orden, la censura lo que generó fue más visibilización y creo que se logró. O sea, los militares hicieron más publicidad misma que la intención inicial de los murales. También pensemos en el caso de Cartel Urbano, pues según el informe Callar y fingir la censura de siempre, realizado por la FLIP, sus instalaciones fueron allanadas bajo una orden de la Fiscalía, únicamente por tener un dibujo colgado en el techo que ilustraba un cerdo jugando con un par de naranjas. Y no menos importante, los hechos en el contexto de protesta social. Recordemos que el 21 de noviembre del 2019, los periodistas sufrieron varias agresiones a sus derechos humanos y derechos profesionales. Además, medios nacionales representaron el paro como una situación perjudicial sin tener en cuenta las problemáticas sociales que lo desencadenaron. Un caso reciente de censura fue la suspensión temporal de la revista Arcadia por parte del Grupo Semana, en la que se tocaban temas culturales, artísticos y últimamente contenido en favor de la reconstrucción del tejido histórico en el marco de las víctimas del conflicto armado. Muchos se preguntan si tiene que ver con la postura crítica de la revista o por cuestión de intereses, al igual que el cierre de Puros Criollos propuesto por Juan Pablo Vieri, cuando su conductor, Santiago Rivas, expresó su opinión crítica frente a la ley de modernización de las TIC. Los medios de comunicación no son los únicos agentes que censuran las posturas críticas. También existen otros agresores, como los grupos armados, que han impuesto la ley del miedo y el silencio desde hace años. Gracias a esto, la prensa se ha visto expuesta y acorralada por amenazas que han llevado a la autocensura como estrategia de protección. Entonces, profesor Edwin, ¿cree usted que en ocasiones es necesario que se limite la libertad de prensa? Yo creo que hay una ética sobre los contenidos informativos que debemos emitir. Casos como cuando estalló lo de la Comunidad del Anillo o imágenes sensibles, contenidos sensibles para menores de edad, digamos que uno tiene que ser muy prudente, saber qué tipo de información y a qué audiencia se está apuntando. Pero sin dudar algunas, la libertad de prensa es una premisa de las sociedades democráticas y en lo posible no debe haber ninguna coerción a la misma. La libertad de prensa es uno de los factores principales que acompaña y le da sentido a la labor del periodista y del comunicador social, pero las situaciones de riesgo y las pocas garantías de protección que brinda el gobierno evitan su total desarrollo.
No obstante, es trabajo de todos, periodistas o no, defender la libertad de expresión, información y prensa, pues si exigimos que los medios nos muestren la verdad, sean imparciales y dejen las cortinas de humo, es necesario que su labor no sea interrumpida, manipulada e influenciada, ya sea por los intereses de unos o por el placer de la desinformación de otros. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Sintopía Radio, Distancia Cero.